En la clase de hoy conoceremos en estadística las medidas de dispersión y las medidas de posición. En esta primera parte de la clase vamos a partir con la parte técnica de los conceptos, en este caso de medida de dispersión, es decir, especificando cuáles son las fórmulas necesarias para poder interpretar este tipo de variables estadísticas. Primero comenzaremos entonces con las medidas de dispersión. Las medidas de dispersión son parámetros estadísticos que indican cuánto se alejan los datos respecto al promedio o la media aritmética. Estas medidas de dispersión son las siguientes. Primero, el rango, que se simboliza con la letra R, la desviación media, que se simboliza como D sub m, la varianza, que tiene un símbolo griego que es el rho, que parece una P al cuadrado, la desviación estándar, también conocida como desviación típica, que es la raíz cuadrada de la varianza, y finalmente el coeficiente de variación, que se simboliza o se abrevia como CB. Por lo tanto, ahora vamos a definir cada una de ellas. El rango. El rango indica la dispersión entre los valores extremos que toma una variable de una muestra. Y es la diferencia entre el mayor valor y el menor valor que toma la variable en el conjunto de datos. Es decir, para determinar el rango debemos identificar el dato mayor o el valor máximo y restarlo del dato menor o valor mínimo. Realizada esta diferencia, hemos obtenido el rango. Desviación media. La desviación media es la diferencia entre la variable y su promedio y se abrevia de la siguiente manera: dm es igual la diferencia en valor absoluto de la variable menos el promedio. Desviación en un conjunto de datos. Esto básicamente cuando trabajamos con datos no agrupados. Por lo tanto, como reiteramos aquí en esta primera clase, en esta primera parte de la clase, vamos a definir todas las fórmulas o herramientas que necesitamos para poder interpretar las diferentes variables estadísticas. Posteriormente, al final de la clase, vamos a hacer o realizar en este caso dos ejercicios bastante didácticos en los cuales vamos a calcular cada uno de los parámetros. Por lo tanto, ahora solamente vamos a definir las fórmulas para que el estudiante tome nota de ellas. Como reiteramos, desviación media para datos no agrupados en intervalos. Esto va a ser la siguiente fórmula. dm es igual a la sumatoria desde el primer dato hasta el último de las diferencias en valor absoluto de cada variable respecto a su promedio por la frecuencia absoluta, la frecuencia absoluta asociada a cada uno de ellos. Todo ello dividido posteriormente en el total de datos. Recordemos que n representa el total de datos. También la desviación media va a estar asociada para datos agrupados pero en intervalos, en el cual la fórmula es la siguiente. La fórmula es desviación media, la sumatoria del primer dato hasta el último, de la diferencia en valor absoluto de la marca de clase menos su promedio. Todo ello por la frecuencia absoluta y dividido en el total de datos. Por lo tanto, tenemos dos fórmulas de desviaciones media, una para datos no agrupados en intervalos, que es la variable menos su promedio, multiplicada por la frecuencia absoluta, todo eso en sumas de cada una de ellas y dividido en el total. Y para datos agrupados en intervalos, la desviación media es la sumatoria del primer dato hasta el último de la diferencia en valor absoluto de la marca de clase menos el promedio por la frecuencia absoluta y todo ello dividido en el total de datos. Varianza. La varianza, que se simboliza con esta letra griega que se llama rho al cuadrado, que es como una especie de P al cuadrado, es una medida de dispersión, obviamente, y tenemos dos fórmulas asociadas. Primero, la varianza para datos no agrupados en intervalos. Y la fórmula es la siguiente: rho al cuadrado o varianza al cuadrado
o varianza nomás, perdón, varianza, es igual a la sumatoria desde el primer dato hasta el último de la diferencia entre cada variable y su promedio entre paréntesis al cuadrado. Recordemos que esto es entre paréntesis, no es valor absoluto, por su frecuencia absoluta, y todo ello dividido en el total de datos. Por tanto, se van a sumar todas las diferencias entre cada variable y su promedio al cuadrado, se multiplica por su frecuencia y se suman todas ellas, y dividido obviamente en el total de datos. También existe la fórmula de varianza para datos agrupados en intervalos. Y esta es la siguiente: varianza es igual a la sumatoria desde el primer dato hasta el último de la diferencia entre la marca de clase y su promedio al cuadrado por su frecuencia absoluta, y toda ella dividida en el total de datos. Por tanto, aquí no confundir la varianza para datos no agrupados con la de datos agrupados, porque la de no agrupados es cada variable restado el promedio, y para datos agrupados en intervalos esa es la marca de clase restada el promedio al cuadrado. Desviación estándar o típica. Para poder definir la desviación estándar o típica, vamos a hacer uso del siguiente ejemplo. Supongamos que tenemos dos grupos de amigos. El primer grupo de amigos tiene edades entre 17, 18, 19, 18, 17, etc. Pueden haber más amigos acá, y supongamos que ese promedio dio 18 años. En el siguiente grupo tenemos algunos amigos en edad entre 18, 25, 19, 24, 30. Aquí ya, lo cual es raro igual, tener amigos que compartan ideas en común entre 18 y 30, pero igual es posible. Pero supongamos que estos son los ejemplos de las edades para el grupo 2, y este también arroja como promedio 18 años. Supongamos que hay más amigos por acá. Entonces, como podemos observar, el primer grupo se puede establecer que los datos son más homogéneos, es decir, están más en torno al promedio de 18 años. Pues los datos, como se ven a simple vista, son en torno al promedio. En cambio, en el grupo 2 podemos observar que los datos son más heterogéneos, son más dispersos. Tenemos edad de 18, 30, por ejemplo, ahí hay una dispersión grande, y sin embargo el promedio es igual. Pero ¿qué concluimos con esto? Que el grupo 1 es más homogéneo que el grupo 2. Por lo tanto, implicaría que el grupo 1 tiene una desviación estándar menor que el grupo 2. Por lo tanto, dicho de otra manera, que mientras menor sea la desviación estándar, los datos son más homogéneos. Y mientras mayor sea la desviación estándar, los datos son más heterogéneos. Pues bien, dada esta explicación, ahora vamos a interpretar cómo se calcula una desviación estándar mediante la fórmula. La primera fórmula de desviación estándar es para datos no agrupados en intervalos. Y para calcular fácilmente la desviación estándar o desviación típica, es simplemente la raíz cuadrada de las varianzas que habíamos explicado previamente, ¿cierto? Aquí habíamos explicado antes cómo se calculaba la varianza para datos no agrupados y para datos agrupados en intervalos. Por lo tanto, la desviación estándar para datos no agrupados en intervalo es simplemente la raíz cuadrada de todo esto. Por lo tanto, queda de esta manera. Y para datos agrupados en intervalo es el mismo procedimiento, es decir, la raíz cuadrada de la varianza. Es decir, esto. De esta manera, entonces, se calcula la desviación estándar para datos no agrupados en intervalos y datos agrupados en intervalos. Finalmente, el último modelo de dispersión es el coeficiente de variación, o CB. El coeficiente de variación es el cociente o división entre la desviación estándar y el promedio. El coeficiente de variación no tiene unidad de medida, por lo tanto no es un centímetro, ni metro, ni nada, es un valor numérico. Pero sí se puede expresar como un porcentaje. El coeficiente de variación indica el grado de variabilidad de la desviación estándar. Por lo tanto, una vez que tenemos los datos de desviación estándar y media aritmética o promedio, podemos saber en qué porcentaje han variado los datos. Eso es importante, entonces, conocer el coeficiente de variación. A continuación, vamos a definir
otros tipos de medidas, que son las medidas de posición. Las medidas de posición, entonces, ¿qué son las medidas de posición? Las medidas de posición dividen a una distribución ordenada de datos en partes iguales. Es necesario ordenar los datos siempre de menor a mayor. Por lo tanto, para establecer o conocer las medidas de posición, es importante siempre ordenar los datos de menor a mayor. Y divide la serie de datos en partes iguales. Esas son las características principales de una medida de posición. ¿Cuáles son estas? La primera medida de posición son los cuartiles, que se abrevian con la simbología Q sub K. Los deciles, que se abrevian con la simbología D sub K. Percentiles, que se abrevia con la simbología P sub K. Y quintiles, que se abrevia con la simbología K sub K. Por tanto, para no confundir una de la otra, este K lo hacemos mayúscula. Vamos a partir entonces definiendo la primera medida de posición. Cuartiles. ¿Qué son los cuartiles? Los cuartiles son los tres valores que dividen al conjunto de datos ordenados en cuatro partes iguales. Por lo tanto, los cuartiles, por ejemplo, es si tenemos una torta y lo trozamos con un cuchillo, son los cortes que hace el cuchillo en la torta. En este caso, hay tres cortes en la torta. La torta representaría todo esto, el 100%. Por lo tanto, esto tiene un límite, que es el dato menor, y tiene un máximo, que es el dato mayor. Por lo tanto, los tres cortes que se observan son cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3. Por eso que lo divide en cuatro partes iguales. El primer cuartil, que va del dato menor al primero, al cuartil 1, corresponde al 25% de los datos. Después, del menor al segundo, corresponde al 50% de los datos. Del menor al tercero, al 75% de los datos. Y obviamente del menor al mayor correspondería al 100%. Por lo tanto, es importante identificar que los cuartiles son 3 y los porcentajes son 25, 50 y 75. 25 para el primer cuartil, 50 para el segundo cuartil y 75% para el tercer cuartil. También existe una fórmula para calcularlo. En este caso, los cuartiles, Q sub K es igual a n, que recordemos es el total de datos, por el K, que es el número del cuartil, dividido en 4. En 4 porque lo divide en 4 partes iguales. Por lo tanto, este K va del cuartil 1, 2 y 3. Ahora, si estamos trabajando con datos, es importante tener en consideración lo siguiente. Si este resultado nos da un número entero, esto va a ser igual al promedio entre el dato que se ubica en esa posición y el dato siguiente. Posteriormente, cuando realicemos algunos ejemplos, vamos a ir entendiendo esta nomenclatura. Si esta división resulta un número decimal, esto sería a la parte entera de esta división. Recordemos que parte entera lo estudiamos cuando vimos la función parte entera, la parte entera de un número. Es decir, si la parte entera de un número es 2.75, la parte entera es 2. La parte entera es 0.75, la parte entera de 0.75 es 0. Por lo tanto, la parte entera de esto, supongamos que nos dio 0.75, sería 0 más 1, el resultado sería 1. Por lo tanto, esto significa la parte entera. Estos recordemos que son cuartiles para datos no agrupados en intervalos. Ahora vamos a estudiar cuartiles para datos agrupados en intervalos. Para calcular cuartiles para datos agrupados en intervalos, se debe identificar el primer intervalo donde la frecuencia absoluta acumulada sea mayor o igual a n por k partido 4. Por lo tanto, la fórmula, que se ve por ahora un poco engorrosa, pero cuando realicemos el ejemplo va a ser muy fácil de trabajarla, es Q sub k es igual al límite inferior del intervalo, en el cual debería ubicarse esto, la frecuencia absoluta acumulada, más n por k partido 4, menos la frecuencia absoluta acumulada anterior al intervalo donde se encuentra ella, partido por la frecuencia absoluta y por su amplitud. Como reitero, después vamos a desarrollar unos ejemplos y lo vamos a entender más didácticamente. Deciles. Los deciles son los 9 valores que dividen al conjunto de datos en 10 partes iguales. Por lo tanto, cuando hablamos de cuartiles, la palabra cuartil viene de 4, son 3, y cuando hablamos de deciles, son 9 cortes.
Y eso genera las 10 partes. La fórmula es D sub k es igual a n por k partido 10, pues viene de decil. Y el procedimiento es similar a los cuartiles cuando este resultado, por ejemplo, es entero, es igual al promedio entre el dato que se ubica en esa posición y el siguiente. Es el promedio, como reiterado, de el dato que se ubica en esa posición y el siguiente. Y si el valor es decimal, la fórmula sería la que está acá, más 1, la parte entera de ese resultado. Recordemos, parte entera. Los deciles van del 1 al 9, siempre uno menor que en este caso las 10 partes iguales. Como vimos en los cuartiles, va del 1 a 3, era 1 menos que 4, por lo tanto iba de 1 a 3, y los deciles van de 1 a 9. Deciles para datos agrupados en intervalo. Entonces lo que habíamos visto antes era para datos no agrupados, ahora esto es para datos agrupados en intervalo. Y también la definición es la misma que aplicamos para los cuartiles de datos agrupados en intervalo, es decir, para encontrarlos calculamos o se identifica el primer valor donde la frecuencia absoluta acumulada sea mayor o igual a n por k partido 10. Entonces la fórmula es d sub k es igual al límite inferior de ese intervalo encontrado más n por k partido 10 menos la frecuencia absoluta acumulada anterior partido por la frecuencia absoluta por su amplitud, la amplitud del intervalo. Percentiles. Percentiles son los 99 valores que dividen al conjunto de datos en 100 partes iguales. Por lo tanto, P sub k es la fórmula, k por n partido 100. Y el procedimiento también es similar. Si este resultado no da número decimal, entero, si es entero, es igual al promedio entre el dato que está en esa posición y el siguiente. Si este resultado ahora da número decimal, es la parte entera de ese valor más 1, parte entera. El k, recordemos, al ser percentiles van del 1 al 99, uno menos que las partes en las que se divide. Eso es percentil. Percentiles para datos agrupados en intervalo. Entonces, para encontrarlo también todos siguen el mismo procedimiento, es decir, se identifica el primer valor donde la frecuencia absoluta acumulada sea mayor o igual a n por k partido 100. Una vez identificado eso, aplicamos la fórmula P sub k, recordemos que el k va del 1 al 99, límite inferior más n por k partido 100 menos frecuencia absoluta acumulada anterior, todo ello por la frecuencia absoluta del intervalo por su amplitud. Otra medida de posición son los quintiles, que lo vamos a abreviar con una K mayúscula. Son los 4 valores que dividen al conjunto de datos en 5 partes iguales. La fórmula es K sub K es igual a K por N partido 4. Si es entero, si este resultado es un número entero, corresponde al promedio entre el dato en esa posición y el siguiente. Y si es decimal, como reiteramos, va a ser la división, ¿cierto? La parte entera de esa división más 1. Así podemos determinar el quintil para datos no agrupados en intervalos. Quintiles para datos agrupados en intervalos. Para calcularlo se identifica el primer valor donde la frecuencia absoluta acumulada sea mayor o igual a n por k partido 5. Por tanto, aquí la fórmula será k sub k es igual al límite inferior del intervalo más n por k partido 5 menos la frecuencia absoluta acumulada anterior partido por la frecuencia absoluta del intervalo por esa amplitud que tenga ese intervalo. Entonces, por tanto, así se determinan los quintiles para datos agrupados en intervalos. Algunas observaciones importantes que nos ayudarían a optimizar algunos cálculos. Porque existen algunas relaciones, por ejemplo, el cuartil 1 coincide con el percentil 25, por tanto, si calculamos el percentil 25, estamos calculando el cuartil 1. El cuartil 2 es equivalente al decil 5 y también es equivalente al percentil 50, y todos ellos son equivalentes a calcular la mediana. Por tanto, si tenemos el cuartil 2, supongamos que nos dio 3,5, la mediana es 3,5. El cuartil 3 es la diferencia entre el cuartil 3, es equivalente al percentil 75. No hay diferencia aquí, es una equivalencia. Cuartil 3 es equivalente al percentil 75. El quintil 1 es equivalente al percentil 20. El quintil 2 al percentil 40.
quintil 3, percentil 60, quintil 4, percentil 80. Pues bien, aquí hemos definido todas las fórmulas y relaciones, en este caso algunas observaciones que hemos incluido en la última parte, de las fórmulas necesarias para poder entender medidas de dispersión y medidas de posición. Por lo tanto, es importante que el estudiante tome nota de estas fórmulas para poder interpretar ahora los ejercicios que vamos a desarrollar a continuación. Aquí tenemos un ejercicio desarrollado en el cual vamos a explicar cada una de las partes, digamos, calculadas. Supongamos que tenemos esta serie de datos. Primero que nada están ordenados de menor a mayor. Siempre es importante ordenar los datos de menor a mayor. Lo tenemos aquí en forma en bruto, es decir, 2, 4, 4, 4, 8, 10, 12. Y también podemos interpretar estos datos, recordemos, utilizando una tabla de frecuencia. Una tabla de frecuencia, recordemos que nos ayuda a resumir estos datos. Es decir, el 2 aparece una vez, el 4 aparece 3 veces, el 8 una vez, el 10 una vez y el 12 una vez. Recordemos que la suma de la frecuencia absoluta nos llega al total de datos, en este caso son 7 datos. Y si los contabilizamos en manera en bruta, son 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por lo tanto, la cantidad de datos debe coincidir con la sumatoria en la frecuencia absoluta, en este caso, de este ejercicio. Algunos datos para considerar que siempre son importantes. El n, recordemos que el total de datos, son 7 datos. Coinciden, ¿cierto? Total en bruto con la sumatoria de la frecuencia absoluta coinciden, son 7 datos. El promedio, recordemos que el promedio simplemente la suma de todos los datos dividido en el total. Y también si trabajamos con una tabla es 2 por 1 más 4 por 3 más 8 por 1 más 10 por 1 más 12 por 1. Y esa sumatoria de multiplicaciones lo dividimos en el total 7 y eso nos dio 6.29 o aproximadamente 6. Lo dejamos en aproximadamente 6 para que en uno de los cálculos que viene después sea más fácil su desarrollo. La moda, recordemos la moda, es el valor que más se repite en la serie de datos. Aquí podemos saber que la moda es 4. Y si lo trabajamos en una tabla, la moda es el que tiene mayor frecuencia absoluta. En el caso, la moda aquí podemos identificar que el 3 tiene mayor frecuencia absoluta, pero la moda en una tabla de frecuencia debemos ubicarla en la variable. Por tanto, la moda es 4. La mediana, recordemos que para calcular la mediana es importante ordenar los datos de menor a mayor, tal como acá. Y como en este caso la cantidad de datos es impar, la mediana es el valor central. Es decir, este 4, este valor que está acá, es el valor central, la mediana. Si fuese par, como reiteramos en la primera clase de estadística, vendría siendo el promedio de los dos valores centrales. Si esto fuera un 10, por ejemplo. Por lo tanto, así se calcula la mediana. Y ya aprendimos a calcular la mediana para datos agrupados en una tabla, ¿cierto?, de frecuencia. Y recordemos que era n dividido 2 y el primer valor que supere por primera vez en la frecuencia absoluta acumulada nos entregaba el valor de la mediana. Pero aquí deberíamos haberlo construido, pero ustedes pueden construirlo. El rango, recordemos que el rango es la diferencia entre el máximo valor y el mínimo. El máximo 12, el mínimo 2, rango 10. Desviación media. Aquí simplemente vamos a explicar la desviación media con los datos. Habíamos definido en la sección anterior de esta clase la fórmula. Entonces, para datos no agrupados en intervalo, la desviación media es la diferencia en valor absoluto de cada dato restado su promedio. El 2 es el primer dato, se resta con 6 en valor absoluto. Por su frecuencia absoluta, si queremos trabajar con la fórmula por su frecuencia absoluta, en este caso como el 2 es 1 solo, por 1, vamos a incorporar el 1 ahí. En este caso lo hicimos cada uno. Si hubiésemos utilizado la tabla, tendríamos que haber utilizado la frecuencia absoluta, es decir, multiplicado por 1 por su frecuencia absoluta. Para el siguiente 4 menos 6, 4 menos el promedio, el otro 4 menos el promedio, el 8 menos el promedio, el 10 menos el promedio y el 12 menos el promedio. Todo eso son valores absolutos. Calculamos los valores absolutos, sumamos todos esos resultados de los valores absolutos y ese resultado lo dividimos en el total de datos. En este caso la desviación media nos dio 22,29, es decir, aproximadamente 22. Vamos a trabajar con un dato aproximado. La varianza. La varianza, aquí vamos a utilizar en este caso la fórmula que estaba asociada a la frecuencia absoluta. Por lo tanto, la varianza se calcula de la siguiente manera según la fórmula. Vamos a tener a mano la tabla de frecuencias
Y vamos a calcular entonces la varianza. La varianza es, entonces, cada frecuencia, en este caso, perdón, cada dato restado del promedio al cuadrado por su frecuencia. Cada dato, teníamos los datos acá, 2, 4, 4, 8, 10, 10 y 12, 10 y 10, 10 y 12, perdón. Entonces cada uno de ellos se resta del promedio, entre paréntesis al cuadrado, y se multiplica por la frecuencia absoluta. Es decir, estamos trabajando, hemos ordenado los datos en una tabla de frecuencias, entonces se va a multiplicar cada uno por su frecuencia. Por lo tanto, en este caso 2 menos 6 se eleva al cuadrado por la frecuencia absoluta. 4 menos 6 al cuadrado por su frecuencia absoluta, y es por 3 porque habían 3 números 4, más 8 menos 6 al cuadrado por esa frecuencia absoluta, era un solo 8. 10 menos 6 al cuadrado por un solo 10, 12 menos 6 al cuadrado por un solo 12. Todo ello se desarrolla, se resta, se eleva al cuadrado, se multiplica por la frecuencia, se resta, se eleva al cuadrado, se multiplica por la frecuencia, se suman todos esos valores obtenidos y se divide por el total. En este caso la varianza nos dio 11,9. Y para calcular la desviación estándar o típica es bastante fácil, simplemente le debemos sacar la raíz cuadrada a este número. Es decir, la raíz cuadrada de 11,9 nos da aproximadamente 3,5. Finalmente, el coeficiente de variación se ve es la división entre la desviación estándar y el promedio. La desviación estándar es 3,5 y el promedio, como lo habíamos visto en el ejercicio, era 6. Realizamos la división y esto nos da aproximadamente 0,58. Recordemos que el coeficiente de variación no tiene unidad, 0,58, o si simplemente lo podemos expresar como un porcentaje. 0,58% es 58%, indica que hay un 58% de variabilidad en los datos. En base al mismo ejercicio, en base al mismo ejemplo, que con los datos que habíamos mostrado acá, ¿cierto? Con estos datos vamos a calcular ahora entonces dos cuartiles. El cuartil 1 es Q sub 1, va a ser 1 por el total de datos 7 partido en 4. Recordemos que las fórmulas estaban antes explicadas. Esta división nos dio 1.75. Como dio decimal, la calculamos la parte entera 1.75 más 1. 1.75, la parte entera 1.75 es 1 y más 1 nos da 2. ¿Qué significa un cuartil? Como el cuartil 1, el 100% de todos los datos se divide en 4, da 25%. Por lo tanto, cada cuartil se multiplica por 25. Es decir, 1 por 25 da 25. Y entonces esto se interpreta así. Este resultado que multiplicamos 1 por 25 es el 25% de los datos son menores o iguales a 2. Por lo tanto, de esta manera podemos entonces interpretar lo que es un cuartil. En este caso el cuartil 1. El cuartil 3. Recordemos 100 dividido 4 dio 25. Este 25 por 3. 3 por 25 nos da 75. Por lo tanto, aquí faltó es un 75 después cuando tengamos que interpretarlo. 75. Pero antes que nada necesitamos el cálculo. 3 por 7 partido 4 nos da 5.25. Al ser un número decimal, calculamos la parte entera de 5.25, que es 5, más 1, según la fórmula, da 6. ¿Esto qué significa? Entonces, como habíamos dicho, 25, 100 dividido 4, 25, 25 por 3, 75. Significa que el 75% de los datos son menores o iguales a 6. De esa manera se interpreta, en este caso, el cuartil 3. El percentil. Vamos a calcular el percentil 50. 50 por n, que es 7 partido 100. Este resultado nos dio 3,5. 3,5, la parte entera de 3,5, por ser un número decimal, esto debemos calcular la parte entera más 1. 3,5, la parte entera de 3,5 es 3, más 1 da 4. Y como el percentil 100 se divide en 100 partes, da un 1%. Por lo tanto, 1% por 50 da 50%. 50, entonces eso significa que el 50% de los datos son menores o iguales a 4. Así se interpreta. Decir 5 aquí podemos abreviarlo de acuerdo a la observación que habíamos dicho al finalizar la explicación de las fórmulas. El decir 5 coincide con el percentil 50, por lo tanto va a ser equivalente a la misma definición. Es decir, el 50% de los datos son menores o iguales a 4 para calcular el decir 5.
Además que 100 dividido 10 nos da 10, por lo tanto 10 por 5 es 50, por eso coincide. El quintil 4. Quintil 4 es 4 por 7 partido 5, nos da 5,6, parte entera 5,6 más 1, parte entera 5,6, 5 más 1 nos da 6. Esto significa que el 80% de los datos son menores o iguales a 6. ¿Por qué 80? Porque quintil, ¿cierto? 100 dividido en 5 nos da 20. Por lo tanto, 20 por 4, 80. Por eso se interpreta como 80. Se divide el total de datos, como es quintil, se divide en 5, se tiene el factor de conversión que es 20, y 20 por 4, 80. Por eso se interpreta como 80%. Pues bien, aquí hemos desarrollado entonces un ejemplo para datos no agrupados en intervalos. Ahora vamos a hacer un ejemplo para datos agrupados en intervalos, con los mismos parámetros. Por ejemplo, aquí tenemos una tabla de distribución agrupadas en intervalos. Quita los intervalos, la frecuencia absoluta, y luego hemos completado con la acumulada, la marca de clase y la multiplicación entre la marca de clase y la frecuencia absoluta. Y recordemos que en la clase anterior nos servía para determinar el promedio. Total de datos, recordemos que lo sumamos la frecuencia absoluta, son 120, el n vale 120. El promedio lo sacamos de acá, de la suma de las multiplicaciones de la marca de clase por la frecuencia absoluta, que lo vimos en la clase anterior. Y ese resultado se divide en el total de datos y nos da aproximadamente 72. La moda, también la moda podemos calcularla, pero es una fórmula un poco larga, por lo tanto solamente vamos a identificar el intervalo modal. Por ejemplo, la moda, para identificar el intervalo modal, es el mayor valor de la frecuencia absoluta. Aquí podemos observar que es 45, por lo tanto la moda está en el intervalo entre 70 y 80. Por lo tanto, solamente vamos a identificar el intervalo. Para la mediana, recordemos que la mediana, el procedimiento es tomar el total de datos, dividido en 2 nos da 60, y el primer valor que supere por primera vez a 60, en este caso 75, nos entrega el valor donde se encuentra el intervalo modal, del intervalo de la mediana, perdón, 70 y 80, aquí está. Vamos a colocar solamente los intervalos para definir el concepto de moda y mediana. El rango, en el rango recordemos que es la diferencia entre el dato máximo y el mínimo. En el intervalo el dato máximo es 100, el mínimo del intervalo es 50. Por tanto, 100 menos 50, 50. Ese es el rango. Desviación media. Recordemos que solamente vamos a aplicar los datos numéricos. Vamos a hacer la desviación media usando la fórmula de cálculo de desviación media para datos agrupados en intervalos, la cual es la diferencia en valor absoluto de cada marca de clase, menos el promedio, que lo habíamos calculado acá, menos el promedio. Esa diferencia, cada marca de clase menos su promedio, por la frecuencia absoluta. Es decir, cada marca de clase menos el promedio se restan y se multiplica por la frecuencia. Después con 65 menos el promedio y se multiplica por 32. Y así sucesivamente. Por lo tanto, aquí solamente lo hemos abreviado. 55 marca de clase menos el promedio por 18, que es la frecuencia absoluta. 65 menos 72 por su frecuencia absoluta. 75 marca de clase, recordemos que el primer número es la marca de clase, el otro es el promedio en valor absoluto por 45, y así sucesivamente para todas las marcas de clase que nos entregan el intervalo. Y recordemos que una vez realizada toda esta resta en valor absoluto, multiplicaciones, se suman todos y se divide por el total de datos. Este resultado nos dio como desviación media 8,9. La varianza, recordemos según la fórmula, es la diferencia entre la marca de clase menos su promedio al cuadrado, muy parecida a la anterior, pero este es un valor absoluto, por la frecuencia absoluta, y va al cuadrado. Se realiza el mismo procedimiento, aquí solamente colocamos 3 para 3 datos del intervalo, y dividido en el total de datos que son 120. Calculamos el valor, en este caso nos dio 118,9. Y la desviación estándar es simplemente la raíz cuadrada de este valor, 10,91. El coeficiente de variación, desviación estándar partido el promedio. En este caso, desviación estándar habíamos calculado previamente, dividido el promedio, nos dio 0,15, un 15% de variabilidad en los datos. Un ejemplo para cuartiles, cuartil 3, sería 3, aplicando la fórmula, 3 por 120 partido 4 nos dio 90, y esto se interpreta así: este valor de 90 va a estar asociado a un intervalo, que es este, pero ese intervalo se calculó de la siguiente manera. En la frecuencia absoluta acumulada, acá, el primer valor que supere por primera vez a 90, en este caso del 95, nos entrega el valor donde está ese cuartil, acá.
en este intervalo, 70-80. Es por ello que se colocó 70-80. Después aplicamos la fórmula que la habíamos definido antes. La fórmula es cuartil 3, ¿cierto? Límite inferior del intervalo, 70, más 90, que lo calculamos acá, 90, menos la frecuencia acumulada anterior a ese intervalo. Vamos al intervalo que habíamos encontrado, acá, frecuencia acumulada anterior, 50. Entonces, 50 partido en la frecuencia absoluta de ese intervalo. Entonces estamos en este intervalo, la frecuencia absoluta, 45. Eso se divide en 45 por la amplitud de ese intervalo. La amplitud es la diferencia entre los límites. 80 menos 70 es 10. Por eso va 10. Restamos, dividimos de 45, multiplicamos por 10, sumamos 70 y nos da 78,9. ¿Qué significa esto? Que, bueno, como es cuartil, 100 dividido 4 nos da 25 y 25 por 3 nos da 75. Entonces esto significa que el 75% de los datos son menores o iguales a 78,9. Finalmente vamos a hacer un cálculo solamente para un decil. A ver, un decil ya. Tenemos un decil de sub 4. Nos piden el decil de sub 4. 4 por 120 partido 10 nos da 48. Y ese resultado de 48, vamos a nuestra tabla de frecuencia absoluta acumulada. El primer valor que supera por primera vez a 48 me entrega el intervalo 60-70. Es por ello que aquí se colocó 60-70. Aplicamos la fórmula de descálculo de decil para datos agrupados en intervalos de sub 4, límite inferior 60 más 48, que es este valor. Frecuencia absoluta acumulada anterior al intervalo. Frecuencia absoluta acumulada anterior al intervalo es 18. Por eso va un 18 partido en la frecuencia absoluta de ese intervalo. 32. Dividido en 32 por la amplitud que también era 10. Realizamos la operación y nos da 69.375. Hacer un decil, 100 partido 10 nos da 10. Y 10 por 4 nos da 40. Y esto significa que el 40% de los datos son menores o iguales a 69,375. Y vamos a hacer tal vez un último ejemplo que lo tenemos ahora acá. Vamos a hacer un cálculo de percentil 90, mismo procedimiento. El procedimiento entonces es 90 partido por 120, que es el total de datos, dividido 100 nos da 108. Buscamos el intervalo 108, frecuencia absoluta acumulada. El primer valor que supera por primera vez a 108 es 112. Por lo tanto el intervalo va de 80 a 90. De 80 a 90 es por ello que lo hemos colocado. Aplicamos la fórmula de cálculo de percentiles para datos agrupados en intervalos. Límite inferior 80 más 108 menos frecuencia acumulada anterior a 108. A la acumulada anterior, al intervalo, que es 95, partido en la frecuencia absoluta de ese intervalo. En este caso es 17. Por la amplitud, realizamos la operación, nos da 87.6. Esto significa entonces que al ser percentil, 100 dividido 100 nos da 1, 90 por 1, 90%. Por lo tanto, significa que el 90% de los datos son menores o iguales a 83.6. Pues bien, aquí hemos desarrollado y explicado lo que son las medidas de dispersión y posición, tanto para datos no agrupados en intervalos, es decir, que podemos usar una tabla de frecuencia, y para datos agrupados en intervalos. Por lo tanto, es importante que, en este caso, los estudiantes tomen nota de las fórmulas que se definieron previamente para poder desarrollar los ejercicios.